El tema de hoy le iba a poner Irán o no Irán, porque vamos a hablar sobre Irán, pero yo dije mejor oiréis de guerras, vamos a entender cuando el Señor decía, oiréis de guerras y rumores de guerras. Yo creo que hay alguien ahí con su micrófono apagado, si lo puede, encendido, si lo puede apagar. Eh, cuando el apóstol Pablo hablaba y le escribe a su pupilo Timoteo, él le escribe algo que muchas veces leemos como muy rápido y lo pasamos como muy rápido. Él le dijo a Timoteo, le dijo, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. En los últimos días. Nosotros estamos en los últimos días. Y eran tiempos peligrosos. Yo no sé si el 2020, si escogiéramos un versículo para el año 2020, podríamos escoger este versículo. Debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Ahora resulta que es peligroso hablar la verdad. Es peligroso ir al supermercado. Es peligroso ir a un restaurante. Es peligroso, ¿verdad? Ahora usted póngale nombre y son tiempos peligrosos. Cuando Pablo le estaba hablando esto a Timoteo, él le continúa hablando sobre la personalidad de los hombres en los últimos tiempos. Y yo lo invito a que usted lo lea en su casa cuando tenga más tiempo. Y vemos que es la representación de lo que nosotros estamos viviendo ahorita. Ese es el mundo en el que nosotros estamos viviendo. Pero cuando él le dice, tienes que saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, necesitamos ponerle mucha atención a eso. Porque el Señor Jesús mismo, Él dijo que no había nada oculto que no fuera a ser descubierto, ni escondido que no fuera a ser conocido. Y de salir a la luz. Entonces Él dice, mirad pues cómo oís. Oiréis de guerras y rumores de guerras, pero Él dice, mirad pues cómo oís. Él no dice, mirad pues lo que oís. Él dice, mirad pues cómo oís. Porque usted y yo podemos estar sentadas escuchando a una persona hablar acerca de cualquier cosa y la persona que está a su lado está escuchando otra cosa totalmente diferente a lo que usted escuchó. Porque hay una forma de escuchar las cosas. Si usted quiere malentender a la persona que está hablando, usted la va a escuchar diferente. Si usted quiere concordar con la persona con la que está usted hablando, usted va a escuchar diferente. Jesús estaba diciendo, miren pues la posición que tienen a la hora de escuchar las cosas. ¿Cuál es el corazón de uno a la hora de oír las cosas? ¿Qué es lo que estamos escuchando? No es tanto lo que estamos escuchando, sino cómo lo estamos escuchando. Porque una persona puede decir o puede escuchar una noticia y decir, wow, qué lindo, el Señor va a hacer algo a través de esto. Y alguien totalmente diferente lo puede interpretar como, qué desastre, esto no puede ser, ya todos nos vamos a morir. Y el Señor dice, mirad pues cómo oyen, porque la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Y el temor se adquiere de la misma manera, por el oír y el oír. Entonces, cuando nosotros estamos nada más enfocados en nosotros, vamos a oír cosas que están sucediendo ahorita y nos van a causar temor. Y a otros les puede causar motivación. Eso sí, usted lee el Apocalipsis y ni usted ni yo queremos estar ahí. Pero el Apocalipsis significa de que Jesús se va a revelar en su máxima expresión. Y con eso, esa es la forma en que nosotros tenemos que ver cómo escuchamos las cosas. ¿Qué es lo que escuchamos y cómo lo estamos interpretando? Si lo interpretamos a través de la palabra, si interpretamos a través de lo que dijo el Señor, podemos tener la certeza de que estamos escuchando bien. Porque el mismo Señor dijo, cuando oigáis de guerras y de revueltas, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan. Mire qué dice, no viene el fin, no digan ya todo se perdió, esto es el fin del mundo. Él dice, es necesario. Cuando nosotros decimos, tengo que ir al dentista, no es algo que me guste, es algo que es necesario. Ir al gimnasio, quizá no me guste, pero es necesario.
¿Por qué? Porque va a venir un bien detrás de todo eso que a veces es necesario, pero no necesariamente me gusta o me agrada. Pero él dice, no se alarmen, porque estas cosas son necesarias. ¿Para qué? Para que yo pueda revelarme. Eso es lo más lindo, eso es lo más lindo. Entonces, ¿cuál es el más confiable medio de comunicación en estos tiempos en donde el oír no sabemos si se está hablando verdad, no sabemos si está hablando mentira, alguien dice algo, le dan vuelta a la noticia, no sabemos? ¿Cuál es el mejor y más confiable medio de comunicación? La Biblia. Toda la vida, la Biblia ha sido la más congruente en los eventos que suceden y que van a suceder. Tiene un 100% de exactitud en todo lo que ha profetizado la Biblia. Y si ha sido así desde el principio, lo va a hacer hasta el final. Entonces vamos a ver lo que está pasando a través de lo que dice la palabra. Porque él dice, acuérdense de cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios, ni nada hay semejante a mí. Que anuncio, oiga, anuncio lo por venir desde el principio. Él ya lo profetizó. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero. Desde la antigüedad yo ya dije lo que yo voy a hacer. Entonces, ¿qué es lo más confiable que nosotros veamos en la palabra? Que es lo que Él tiene preparado, que es lo que Él profetizó para este tiempo. Quiero hablarles de tres guerras o situaciones que van a pasar, pero me voy a enfocar en una específicamente. Me voy a enfocar en una. En el Salmo 83 nos habla de una guerra. No lo vamos a leer todo, pero quiero que usted vea ahí con asterisco, están las naciones que van a levantarse en contra de Israel. Esta guerra todavía no ha pasado. El Salmo 83 dice que consultan en contra de su pueblo con astucias en secreto y entran en consejo contra los protegidos del Señor, contra Israel. Y ellos dicen, venid y destruyamos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Esta confabulación de naciones no son las mismas que se ven en la profecía de Ezequiel. Esta es una de las dos o tres quizá guerras que se van a dar en el último tiempo. Yo me voy a enfocar en una profecía nada más, pero si nosotros vemos el libro de Ezequiel, vemos en el capítulo 38 y 39, donde aparece la batalla de Gog y Magog, vemos que no son estos países, no son estas naciones, las del Salmo 83. Las del Salmo 83 son naciones que rodean a Israel. Pero cuando ya empezamos a hablar acerca de Ezequiel, vemos que Ezequiel ya tiene naciones que están un poquito más retiradas. No aparece China, no aparece Corea del Norte, pero yo las incluiría ahí. De alguna forma ellos van a tener algo que ver. Pero en Ezequiel aparecen estos nombres, usted lo ve en la derecha, Gog, Magog, ahí puse God, pero es Gog, perdón, es con G. Y hablan de Rusia, la frontera de Rusia, al sur de Rusia. Vemos que habla sobre Mesec y Tubal, que es Irán, habla de Sudán y Etiopía, habla de Turquía y habla de un posible Alemania. Muchos estudiosos creen que también Gomer puede significar Alemania. Y vamos a analizarlo si realmente Alemania va a estar involucrado nuevamente en levantarse en contra del pueblo judío. Y luego habla de Sabá y de Dedán, pero lo habla como que ellos fueran a apoyar a Israel y luego como que no. Entonces estamos en un impasse porque estas naciones, vamos a ver que han tomado el punto central en lo que es ahorita las noticias. Póngale mucha atención a estas naciones porque va a ser muy interesante. Amigos o enemigos, Sabá y Sedán, Arabia Saudita y Yemen, se cree que sí, se cree que después se les van a torcer, como dicen por ahí, ¿verdad? Y se van a levantar en contra de Israel. Pero yo no quiero hablar de esto. Yo de lo que quiero hablar es de una profecía, de un hecho que va a suceder en Jeremías 49. Jeremías 49 dice que el Señor le da palabra de Jehová al profeta Jeremías acerca de Elam.
Elam. Dice, al comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando usted habla en nombre de Jehová de los ejércitos, cuando usted lee eso, es porque hay guerra detrás, ¿verdad? Solo él se presenta como Jehová de los ejércitos, ya sabe que esto no pinta nada bien. Dice, yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los 4 vientos desde los 4 puntos del cielo y los aventaré a los 4 vientos. Póngale mucho cuidado a los 4 vientos. No habrá nación a donde no lleguen fugitivos de Elam. Y haré que Elam sea cobarde ante sus enemigos y ante quienes buscan su vida. Traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová. Y enviaré espada que los persiga hasta acabar con ellos. Yo pondré mi trono en Elam y destruiré a su rey y a sus príncipes, dice Jehová. Pero aquí hay algo al final que lo vamos a analizar al final del estudio. Pero acontecerá que en los últimos días que yo haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Bueno, esto si uno lo lee, uno dice, pero ¿qué es esta complicación? ¿Quién es Elam? ¿Dónde es Elam? Elam es Irán. Mire qué curioso. Muchos se acuerdan que habíamos hablado que Persia era Irán, pero realmente Elam está en el centro este de Irán. Era una ciudad mucho más antigua que Persia. Era una ciudad que, que estaba más pegada al Golfo Pérsico. Luego Persia toma control de toda esa área. Luego en 1935 cambia de Persia a Irán y luego en 1979 cambia el nombre de República Islámica de Irán. República Islámica de Irán. Si usted conoce el libro de Esther de la Biblia, usted se puede recordar que los descendientes de Irán, la mayoría vienen de Amán. ¿Usted se acuerda de Amán? El que tramó descontinuar la raza judía, la raza de los hebreos sobre la faz de la tierra. Ese fue el primer Hitler, digamos, que la Biblia habla, donde él quería el exterminio total de los judíos, y ellos son los descendientes. Irán son los descendientes pues, algunos son descendientes de Amán. Entonces tienen una historia de querer destruir el pueblo de Israel desde toda la vida, desde toda la vida. Pero ¿qué hay ahí? Mire, ahí en la esquina de abajo yo puse, ¿qué hay aquí? Lo vamos a analizar. Pero de primero le dije 4 vientos. Los 4 vientos cuando aparecen en la palabra, solo 2 veces son positivos. Los 4 vientos cuando vemos siempre venganza o juicio de los últimos tiempos. Lo vemos en Daniel 7, 8 y 8, 11, 4, lo vemos en Zacarías, lo vemos en Apocalipsis. Las únicas 2 veces, hay dos veces que nosotros vemos las cosas positivas de los 4 vientos. Cuando el Señor le dice al profeta, profetiza sobre los huesos secos y llama desde los 4 vientos y profetiza vida sobre los 4 vientos, sobre los huesos secos, ahí es donde nosotros vemos también la mención de los 4 vientos, que es positivo. Hablaba de una restauración del pueblo de Israel. Y luego, después ya vamos a mencionar la última vez que suenan los 4 vientos en positivo. Pero siempre los 4 vientos, la mayor parte de las veces, son eventos de guerra y eventos de destrucción. Y esto fue lo que el Señor le dijo que iba a venir sobre Elam. Ahora, hay 2 posiciones teológicas. Una es de que Elam no es parte de Irán, pero lo que pasa es que la gente cree que eso era completo. Recuérdense que era nada más una parte del Golfo Pérsico, abajito, no es completo. También se habla de que la guerra de Ezequiel, digamos, no es la misma de los últimos tiempos de Apocalipsis. Otros creen que sí son la misma. Entonces usted va a encontrar 2 posiciones teológicas porque así como lo hay gente que cree que Jesús viene antes de la gran tribulación, otros creen que es a la mitad y otros creen que es hacia el final. Hay posiciones teológicas que yo quería mencionárselas para que ustedes supieran que van a encontrar si ustedes se ponen a estudiar un poquito más acerca de esto. Pero quiero que ustedes analicemos un poquito esto. En Rusia tiene misiles intercontinentales,
que pueden alcanzar a Washington en 30 minutos. Imagínense. Pero Irán tiene los mismos misiles que pueden alcanzar a Israel en 5 minutos. En 5, no les daría tiempo ni siquiera de prepararse. Y Israel también tiene 200 armas nucleares, un poquito más. Y bueno, y no digamos Corea del Norte, no digamos China, no digamos Estados Unidos, también las tiene. Esta es la capacidad que hay de que si algo sucede en el Medio Oriente, la cosa no se va a poner bonita. Pero quiero hablarles de una planta nuclear que está en Irán, que se llama Bushehr. Bushehr 1, la planta nuclear de Bushehr, ¿verdad? Ese es el nombre, no sé si será un nombre árabe. Fue la primera planta que instituyeron en Irán. Es la primera planta de todo el Medio Oriente. Esta queda a orillas del Golfo Pérsico. Inició su construcción en 1975. ¿Y quién cree que le ayudó a Irán a construir, con apoyo de científicos, esta planta nuclear? Pues lógicamente fue Alemania y Rusia. Desde 1975 ellos apoyaron a Irán a construir esta planta nuclear. Eso es bastante interesante si nosotros leemos luego entonces la profecía de Ezequiel. Aquí están más o menos, aquí están los 10 sitios que trabajan con programa nuclear en Irán, perdón. Y si nosotros vemos, entonces, vemos dónde están los sitios nucleares, vemos dónde están las minas de uranio, vemos dónde están los reactores de investigación. Y usted se da cuenta, dónde está Elam, ¿qué es lo que queda ahí? Exactamente el reactor nuclear, la planta nuclear más importante de Irán. Esa es la planta que queda no solo más cerca de Israel, sino es la más poderosa. Antes era Natanz, pero después de un terremoto y parece que una explosión, entonces pasaron las centrífugas a Bushehr y Bushehr se volvió la más importante, la más poderosa. ¿Qué dice entonces Jeremías? Volvamos otra vez a Jeremías. Dice, yo quiebro el arco de Elam. Cuando hablamos del arco, estamos hablando de su poder de ejército, su poder de armas. Yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Parte principal de su fortaleza en Elam, exactamente donde está la planta nuclear más importante de Irán. Eso es algo que nosotros tenemos que ponerle mucho cuidado, porque si esta realmente es una profecía para Elam, va a iniciar a través de esta planta nuclear. Muchos creen que podría ser que Estados Unidos o puede ser que Israel mismo ataque esta planta nuclear para desarmarlos a ellos. Pero el Señor dice, yo quiebro el arco de Elam. Yo soy quien lo va a hacer. ¿Cuándo lo va a hacer? No lo sabemos. Recuérdense que las profecías se dan y no sabemos cuándo es que se van a cumplir, pero creo que estamos muy cerca, bastante cerca de que esto suceda. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? ¿Lo puede apagar? Douglas, ¿lo puedes apagar? Gracias. Bueno, para entrar en el asunto de Irán, porque esto es muy interesante, nosotros vemos el fracaso, porque fue un fracaso total, la política del presidente Obama, porque dice que a través de John Kerry, que era el mediador estrella, Irán recibió 400 millones, pero muchos creen que fueron todavía más que eso. Fue 1.7 billones, se cree, que se le dio a Irán con tal de que Irán parara su programa nuclear. Dígame usted si eso tiene lógica. Eso no tiene lógica. Recibieron todo este dinero, el programa nuclear, el ponerle un alto al programa nuclear se vencía este año precisamente y la ONU pues no ha permitido de que las sanciones vuelvan a ser implementadas porque, ¿verdad? Sabemos que la ONU es totalmente en contra de Israel. Pero luego de esto, vemos que entra Trump, el
cancela ese contrato y se sale del, digamos, de ese pacto nuclear con Irán y las cosas empiezan a escalar un poquito, pero yo le voy a mostrar cómo empezaron a escalar desde el año 2019. En Hechos dice que, siempre me gusta mencionarlo porque cuando empezamos a hablar de eclipses la gente siente que estamos como en astrología, cosas así, pero en la misma palabra dice que Él va a dar prodigios arriba en el cielo y señales en la tierra, y que en el 20 dice que el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre. Él estaba hablando de eclipses. Entonces vamos a analizar esos eclipses. Y hubo un eclipse, el último eclipse de sol que hubo en diciembre del 2019. Si usted se da cuenta, la franja mucho, la que está más al centro, donde está Emiratos Árabes, digamos, es donde se vio perfectamente el eclipse. Y luego se va disminuyendo como se vio en los otros países. Pero si usted se da cuenta, los países en donde tocó ese eclipse anular de sol, donde se vio, son los países o las naciones que aparecen en la guerra de Ezequiel. Y está incluido ahí, pues lógicamente todo, casi todo Irán. Este fue en diciembre del 2019. Entonces, cuando nosotros empezamos el año 2020, empezamos como una película, como que yo le puse los inicios del fin, para ser positivo, los inicios del fin. Dios es el director y arranca el año 2020 y Dios como director empieza a traer a las naciones que van a ser parte esencial de esa película del año 2020 y los empieza a traer a su escenario y primero los marca con uno de esos eclipses anulares de sol de diciembre. En enero, entonces, este es este es el de diciembre del año pasado. 8 días después, mire qué interesante, 8 días después asesinan al general Qasem Soleimani, los Estados Unidos. Y esto empieza ya a poner la cosa un poquito tensa. Pero luego tuvimos otros eclipses. Y el eclipse de enero de luna, el penumbral de luna, fue más visible donde está la estrella. La parte donde está la estrella roja, usted puede ver que es la parte donde se vio en su totalidad. Si usted se da cuenta, ese eclipse marcó Australia. Australia empezó con los incendios más grandes de su historia. Vemos que abarcó casi el 75%, un poquito más, de África, abarcó Europa, abarcó China, Rusia, y Dios estaba empezando a marcar los eventos que se iban a dar en el 2020. Y luego tuvimos otros 2 en el medio, pero yo quiero hablar de este último, el de la semana pasada, el penumbral de luna del 29 al 30 de noviembre, fue en la noche. La parte donde están las estrellitas rojas, esa es la parte donde se vio más este eclipse. Recuerda que el otro, el del principio, fue más que todo Europa. El de este año, el de este mes, perdón, tocó, mire, si usted se da cuenta ahí, perdón, voy a tomar agüita. Usted ve los países que tocó ese último eclipse penumbral de luna. Fue Estados Unidos. Estados Unidos entró completo. La línea pasa exactamente en la frontera de Estados Unidos. Por supuesto, entró Canadá y entró gran parte de Rusia. Pero lo que a mí me llamó la atención fue que también entró Centroamérica. Y nosotros vemos que donde pasó la línea de ese eclipse fue exactamente donde entraron los 2 huracanes, ETA y el huracán Iota. El Señor estaba demarcando las cosas o los países donde quizá iba a pasar algo. Y sabemos que Estados Unidos está en plena pugna todavía acerca de sus elecciones presidenciales. Entonces sabemos que la cosa se está poniendo tensa. Pero este eclipse penumbral de luna estuvo
estuvo en la constelación de Tauro, en medio de los cuernos. Usted sabe que si a usted lo agarra un toro por los cuernos, no es bonito, no es nada bonito, es la parte más fuerte del toro. Job menciona inclusive estas constelaciones. Él dice, él hizo la Osa y el Orión, que está frente a Tauro, las Pléyades, que son las coyundas de Tauro, y los más remotos lugares del sur. Si Dios se tomó, mire, se tomó la molestia de escribir acerca de estas constelaciones, nosotros tenemos que tomar en cuenta de que puede haber algo que Él está hablando a través de esto. En los salmos, cuando vemos en el Salmo 22, vemos un salmo mesiánico que se aplica también a los últimos tiempos de Israel. Dice, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay quien me ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Esto lo sufrió el Señor Jesús en la cruz, pero esto lo va a volver a pasar Israel, donde los toros de Basán los han cercado. Pero la palabra de Jeremías en 30 dice que en aquel día Jehová de los ejércitos dice que Él va a quebrar el yugo de su cerviz y Él va a romper las coyundas. Mire, es exactamente donde se pone el yugo sobre un toro. Y extranjeros no volverán a ponerlo en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey. Entonces vemos que hay una profecía que no importando qué tanto rodeen a Israel, Dios mismo lo va a defender. Ahora nos queda el último eclipse del 14 de diciembre. Nos queda este último eclipse. Es el total de sol, el sol va a ser totalmente apagado, digamos, ¿verdad? Va a haber una oscuridad total y queda cabal en el muslo de la constelación de Ofiuco, que es el cazador de serpientes. Y si nosotros vemos serpientes involucradas, esto no se ve bonito. Cuando vemos las rodillas de una persona, es la estabilidad de una persona. Si usted tiene malas rodillas, usted no puede subir, no puede bajar, no puede correr, no puede caminar, no puede estar estable. Nos habla acerca de algo que va a desestabilizar. No sabemos qué es lo que va a desestabilizar, pero nos está hablando acerca de eso. Pero mire, entonces lo voy a llevar, usted sabe que a mí me gustan mucho las noticias y le traje unas cuantas noticias para que usted pueda enlazar entonces lo que pasó a través de estos eclipses y lo que está por suceder. Lo mencionamos la semana pasada que Trump despidió a su secretario de Defensa, que se había puesto al uso de tropas militares en las calles de Estados Unidos, pero realmente, si nosotros vemos los hechos de lo que pasó esta semana, podemos saber que era un interés de parte de Trump en empezar ya operaciones en contra de Irán. Y seguro este hombre se le iba a oponer, no sabemos, ¿verdad? No sabemos los detalles, pero yo creo que por ahí iba la cosa. Y vea la fecha, esto es el 9 de noviembre. El 12 de noviembre, la Agencia Internacional de Energía Atómica se da cuenta que, miren el título, esto fue de la BBC, reservas de uranio enriquecido 12 veces al límite en Irán. Poco después del comunicado reportado por la IAEA, ¿cómo se dice? IAEA, el rey Salmán de Arabia Saudita, el rival regional de Irán, comunicó en un discurso que el mundo debe adoptar una postura decisiva para asegurar que Teherán no adquiera armas de destrucción masiva. Esto ya empieza a poner el Medio Oriente, ya empieza a ponerlo sobre las uñas. La gente ya está empezando a preocuparse. El 19 de noviembre, días después, Israel ataca combatientes de Irán en Siria. Las fuerzas Quds, la rama paramilitar élite del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, son los resultados, ellos son los encargados. Esto fue en respuesta a bombardeos que habían tenido el martes anterior con aviones de guerra de Israel, condujeron un ataque en Siria. Imagínense que esto, entonces, sigue poniendo, porque sabemos que los financistas, los financieros de toda, digamos, de Hezbollah y todos los combatientes terroristas del Medio Oriente, el mayor, digamos, el que da todo el apoyo financiero es Irán.
Luego, el 22 de noviembre, días después, Netanyahu y el jefe principal de la Mossad vuelan a Arabia Saudita y se reunieron con el príncipe por primera vez. Dice abajo, la revolucionaria reunión se dice que fue en presencia del secretario de Estado, Mike Pompeo, quien busca persuadir a Riyadh para que normalice enlaces con Jerusalén. Recuérdese que Arabia Saudita no ha entrado todavía ahorita en el acuerdo de Abraham, que ya varias naciones lo han firmado. Él dijo, un placer habernos reunido con el príncipe. Nuestra asociación en seguridad y economía está fortalecida y continuaremos aprovechándola para contrarrestar el avance de la maligna influencia iraní en el Golfo. Esta reunión fue de madrugada. Esta reunión no estaba organizada, nadie supo acerca de esto. Mike Pompeo parece que agarró un avión privado y lo llevaron a Arabia Saudita en plena noche. Nadie supo acerca de esto hasta que ya había sucedido. ¿Qué fue lo que fueron a hablar ellos? Si fueron a hablar acerca de la influencia maligna iraní, estaban ya poniéndose de acuerdo en las cosas que iban a empezar a suceder. 22 de noviembre. Ahora, se recuerda que dijimos en Ezequiel, Sabá y Dedán puede ser Arabia Saudita o Etiopía y Yemen, pero ellos todavía no son parte del acuerdo de Abraham. Entonces, van a ingresar, pero probablemente sean de las naciones que luego van a rodear a Israel. 27 de noviembre, y este es el golpe más fuerte de esta semana, fue que el jefe principal del programa de armas nucleares de Irán fue asesinado cerca de Teherán. Este hombre dice que pusieron un camión, el camión explotó, llegaron 7 personas por detrás y lo terminaron de rematar. Dice que, ahí dice que el automóvil de este científico fue bombardeado y baleado, y ellos culpan a los sionistas y prometen descender como rayos sobre los asesinos. El científico ha sido llamado el padre de la bomba iraní. Él era el jefe del programa nuclear que está ¿en dónde? En Elán. Varios oficiales de alto rango de Irán aseguran creer que Israel está detrás del asesinato, con uno de los oficiales líderes de la República Islámica jurando venganza. Ahorita las cosas están cada vez más tensas. Dice que el presidente Trump se opuso a inicios de este mes, que habría considerado atacar el programa nuclear de Irán, pero fue persuadido de no hacerlo. Aún así, un reporte a inicios de esta semana asegura que el ejército israelí se ha estado preparando ante la posibilidad de que Trump ordene atacar Irán antes de dejar su cargo en enero, el próximo mes. Luego dice que el asesinato de este científico se da 3 meses después del asesinato del segundo más alto comandante de Al Qaeda, en una calle de Teherán también, en el cual, según reportajes del New York Times, fue llevado a cabo por agentes israelíes a solicitud de Estados Unidos. Israel y Estados Unidos entonces siguen siendo el punto de ataque frontal de Irán. Un odio tremendo. Entonces vemos que este hombre lo matan y él era el que dirigía toda la investigación y la innovación del Ministerio de Defensa de Irán. Y lo matan. Esto no tiene que ser nada bueno. Ahora, por supuesto, los grupos terroristas ya se empiezan a pronunciar y dicen que los palestinos dijeron que el asesinato de este científico nos llevará a caos e inestabilidad que benefician principalmente los intereses de los sionistas. Jamás ofreció sinceras condolencias al pueblo de Irán y sus líderes por el martirio de su científico nuclear. Dice que el Yihad Islámico Palestino condenó el despreciable ataque terrorista, añadiéndole que es un asesinato cobarde, que tiene marcadas las huellas de Israel y de Estados Unidos. O sea, aquí tenemos un grupo palestino que está a favor del yihad, del asesinato de personas, condenando un ataque terrorista. Esto es como, ¿verdad? Como los pájaros tirándole las escopetas. Y luego el presidente de Irán dijo que él culpa al mercenario Israel por la muerte del científico nuclear y jura venganza. Israel agudiza seguridad en embajadas luego de que el presidente aseguró que el asesinato no quedará sin respuesta.
y protestantes llaman a la guerra con Estados Unidos por la emboscada. En Jerusalem Post, esta fue la noticia: Irán jura vengar el asesinato de científico nuclear, Irán culpa a Israel, y Naciones Unidas y Alemania llaman urgentemente a la prudencia, a la prudencia. Ellos están ahorita así como que, ok, vamos a organizarnos, por favor no entremos, porque esto puede desatar algo bastante grande en el Medio Oriente. Y luego los iraníes dijeron, atacaremos cual trueno a los asesinos de este mártir y les haremos lamentar sus acciones. Esas ya son amenazas ya de fuerza mayor, ¿verdad? Por supuesto, el portavoz de la Unión Europea se hizo mencionar en un tuit, y él dijo, este es un acto criminal que es lo opuesto al principio de respeto por los derechos humanos que apoya la Unión Europea. Y por último, el Parlamento de Irán aprobó una ley para escalar el enfrentamiento nuclear si las sanciones no son removidas. Recuérdese que Estados Unidos todavía le tiene sanciones a Irán, que ha sumido a ese pueblo en una pobreza extrema, porque el dinero que ellos reciben es dinero que ellos invierten nada más en grupos terroristas y en su programa nuclear. No lo invierten en la gente se está muriendo, la gente está en una pobreza tan extrema, pero aún así siempre hay radicales en medio del pueblo y ellos están pidiendo que esas sanciones sean removidas, y Estados Unidos ha dicho no las vamos a quitar. Ahora, ya casi estamos terminando y vamos a terminar en una nota muy linda. Estos son los países que han firmado la paz: Egipto, Jordania, hace ya décadas, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Arabia Saudita ya se reunieron entonces hace semana y media. ¿Va a entrar Arabia Saudita? Eso es lo que se espera. Están esperando dicen la confirmación de quién va a ser el presidente. Ahora, estas son las naciones que se van a unir con Irán al final de los tiempos para atacar a Israel. Estas son Turquía, Rusia, Líbano. Todas estas naciones eventualmente van a atacar a Israel. Pero entendamos una cosa, que hay un eclipse anular de sol, el eclipse que vamos a ver el 14 de diciembre. Ese cubre la última parte de Sudamérica, que no se había cubierto mucho por ningún eclipse. ¿Qué puede pasar en medio de todo esto? Por ahí pasan fallas tectónicas. Recuérdese que Chile siempre siempre ha tenido terremotos y por ende tsunamis. No sabemos qué puede pasar, pero a como va el 2020, sin querer ser negativo, el Señor está sacudiendo la tierra, y este es el eclipse que está tocando en la última parte también de África. Hay muchos países de África, recuérdense que son musulmanes y se van eventualmente algunos a reunir en contra de Israel. Pero este día es cuando se va a decidir quién queda de presidente. Entonces son días bastante tensos. Estamos a 9 días de eso para que estemos orando. Ahora, vamos a concluir con esto. Los 4 vientos son venganza en los últimos tiempos. En Jeremías ahí vemos entonces lo que Dios va a hacer con Elam. Y él dice que a los 4 vientos, desde los 4 puntos del cielo, los aventaré a los 4 vientos. Y no habrá nación a donde no lleguen fugitivos de Elam. Lo que muchos especulan es de que a raíz del ataque a ese reactor nuclear que está en Elam, que es la fortaleza de Irán, pues lógicamente mucha gente va a salir huyendo y van a haber desterrados y van a haber fugitivos de Elam iraníes por todo el mundo, ¿verdad? Eso es bastante lógico. Cuando empiezan las guerras, la gente empieza a emigrar a otros países. Pero cuando nosotros vemos la última parte de cuando él habla acerca de Elam, él dice, pero acontecerá en los últimos tiempos que yo haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. ¿Quiénes son los cautivos de Elam? ¿Quiénes son realmente la gente que estaba cautiva en tierra de Elam? Cuando nosotros no estamos en el lugar donde el Señor nos quiere, cuando no estamos en la nación donde el Señor nos quiere, la Biblia habla de que nosotros estamos en cautividad.
Cuando no estamos en la tierra prometida, estamos en cautividad. Quiere decir que estos cautivos de Elam eran pueblo de Dios, que están y que estaban en Elam. Pero mire, esto es lo curioso y aquí es donde quiero amarrar esto porque esto lo va a dejar a usted impresionado. El cuarto eclipse penumbral de luna del 2020 fue el 20, del 29 al 30 de noviembre. Mire qué interesante, del 29 al 30 de noviembre, recuérdese que el calendario hebreo empieza de la tarde del día hasta la tarde siguiente. Quiere decir que del 29 al 30 de noviembre se celebra algo que fue instituido desde el 2014, no había sido instituido antes. Desde el 2014, el Congreso de Israel decidió que esta fecha iba a ser la fecha en que se iba a celebrar algo. ¿Cuándo? Del 29 al 30 de noviembre. ¿Qué se celebra en esa fecha? ¿Qué celebramos ese día del eclipse penumbral de luna? Nosotros quizás lo vivimos, tomamos fotos porque eran unas fotos que parecían sol. Era impresionante cómo se veía esa luna. Pero ¿qué se celebra en esa fecha? ¿Qué fue lo que se instituyó en esa fecha? El 30 de noviembre, establecido desde el 2014, es el día de la conmemoración de la expulsión de los judíos de los países árabes y de Irán. Esa es una fecha que se celebra en Israel y que ese día se estaba celebrando, el día del eclipse, la conmemoración de la expulsión de los judíos de los países árabes y de Irán. ¿Cuándo empezó esta expulsión? Cuando en la ONU se decidió que Israel tenía parte en la tierra de Israel en el año 47. Empezaron la persecución de los judíos en todos los países árabes y en Irán. Recuerden que Irán no es árabe. Por eso es que tienen esos pleitos entre ellos. Irán no es considerado como un país árabe. Entonces ellos empiezan a ser perseguidos, se les confiscaban sus bienes, los mataban, los expulsaban y empezó una persecución tan grande que pareciera ser el principio de la profecía de Jeremías, la que estamos hablando acerca de Elam, porque él dijo, yo voy a sacar a los cautivos de Elam antes de que traiga la destrucción sobre Elam. Esto inició desde hace, imagínense, desde el 47. Todavía hay cristianos en Irán, muy pocos. Todavía hay judíos, muy, muy pocos. Yo podría decir que si hay 2%, ha de ser demasiado. Pero el Señor sacó a su remanente antes de su juicio. ¿Cuándo va a venir el juicio sobre Elam? No lo sabemos. No lo sabemos, pero sabemos que el Señor, así como lo hizo en los tiempos de Noé, Él sacó a su remanente antes del juicio. Él también sacó a su remanente de Sodoma y Gomorra antes del juicio. El Señor antes del juicio saca a todos los desterrados de la tierra de Elam. Y a mí esto me da una esperanza. ¿Sabe por qué? Porque si usted cree que nosotros vamos a ser parte de la última guerra que habla en el Apocalipsis, yo le digo, no tenga temor porque para ese entonces ya nosotros nos fuimos también. El Señor va a sacar a sus desterrados. El Señor nos va a sacar antes de que Él derrame su furia y su juicio sobre las naciones que se levantaron en contra de Israel. Si es Ezequiel, si es solamente Armagedón, de lo que estamos hablando a finales del Apocalipsis, no importa. Lo más probable es que así como Dios tuvo misericordia de aquellos que estaban en Elam y los empezó a sacar hasta ahora, tenga por seguro que Él va a tener cuidado de usted también. Pero lo curioso, ¿sabe qué es lo curioso? Que esta fiesta o esta conmemoración no fue instituida sino hasta el 2014. Hasta el 2014. Hace apenas 6 años se empezó a dar cuenta la importancia de honrar esto que habían pasado los judíos en países árabes y en Irán. Eso no es casualidad, porque el próximo año va a ser el 7º año que se celebra esta conmemoración. El Señor tiene todo, todo tan perfecto, tan perfecto. Entonces, ¿estaremos nosotros en ese tiempo? No.
Probablemente no. Y si lo vamos a estar, ¿sabe qué? Usted y yo tenemos el ADN divino dentro de nosotros para nosotros poder enfrentar cualquier cosa. Si Él nos diseñó para que nosotros estuviéramos viviendo en el 2020 y en los últimos tiempos, usted tiene el ADN para soportarlo. Es depende de lo que usted esté escuchando y cómo lo esté escuchando. Porque estos son tiempos que van a venir a la revelación divina de Jesucristo, el Mesías. Y entonces yo le dije, se recuerda, yo le dije que hay una parte en donde el Señor dice, a los cuatro vientos es algo positivo para usted y para mí. Porque Mateo 24, cuando el Señor habla de los últimos tiempos, Él dijo, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Pero mire lo que dice. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Usted y yo somos sus escogidos. Y yo le pregunto, yo le dejo esa inquietud. ¿Será que en el momento en que el Señor empiece el juicio, donde Él abre los cuatro vientos, donde realmente se van a desatar los cuatro vientos, es exactamente los mismos vientos que Él va a utilizar para sacar a sus escogidos, como sacó a sus escogidos del Lam? Yo se lo dejo ahí para que usted lo piense, lo medite. Pero es curioso que cuando Él habla de su juicio realmente viniendo a la tierra, Él habla de los cuatro vientos, pero los mismos cuatro vientos van a ser los que nos van a sacar de aquí. Y yo espero que usted tenga una relación con el Señor, una relación en donde usted puede decir, yo sé dónde yo voy a pasar mi eternidad. Porque cuando estas cosas sucedan, nadie va a querer estar en esta tierra. Yo le pregunto, ¿dónde entonces estará usted? ¿Será de los cuatro vientos que van a recibir el juicio? ¿Será de los cuatro vientos que van a recibir la gloria del Señor? Esta es una oportunidad que el Señor le está dando. Si usted aún no le ha entregado su vida al Señor, no lo ha reconocido a Él como su Señor y Salvador, yo lo invito a que lo haga. Dígale ahí donde está, Señor Jesús, yo te entrego mi vida. Quizá no he caminado de la mejor forma, he pecado y no entendía los tiempos, pero ahora me doy cuenta que tu llegada y tu venida está pronta. Yo te pido perdón y te entrego mi vida para que en los cuatro vientos que yo vaya a experimentar sea cuando tú juntes a tus escogidos. En el nombre de Jesús. Cuando el Señor dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano se acerca. Y así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Entonces así termina el Señor. Cuando ya la parábola de la higuera, aprendan de la higuera, aprendan de Israel, cuando ya Israel haya brotado y su rama ya esté tierna y ya broten sus hojas, ya el verano está cerca, ya las cosas que van y que están sucediendo nos dan a conocer que estamos cerca y que estamos a las puertas. No hay que estar jugando con el Evangelio, no hay que estar jugando con Dios. Él es nuestra única confianza y créame que si las cosas que vamos a pasar no van a ser bonitas, es mejor pasarlas de la mano del Señor. Es mejor. Así que lo dejo con este pensamiento. ¿Cómo está su vida con el Señor? Si usted no ha tomado esa decisión, hágalo ahora. Analice las cosas. Póngale mucho cuidado a las noticias, a las cosas que están sucediendo y ponga su mirada en la fidelidad de Dios. Cada vez que usted abra su palabra, cada vez que usted escuche una de estas prédicas, como siempre le digo, no deje el cerebro en la puerta. Analícelo todo, descúbralo todo a raíz de la palabra. Les doy gracias por estar conmigo en esta mañana. Los bendigo y los espero la próxima semana.